Bienvenidos a Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hay gran expectativa que se teje alrededor de la nueva reforma política y electoral que en días pasados fue declarada exequible por la Corte Constitucional. En nuestro capítulo de hoy hablaremos sobre las nuevas propuestas, ajustes y modificaciones que entrarán a regir al momento que sea sancionada por el presidente de la República. Bienvenidos. El pasado 24 de junio, la Corte Constitucional declaró exequible la mayoría del articulado de la reforma política que está a la espera de sanción presidencial. Según esta nueva ley estatutaria, para las elecciones de octubre, aplicaría el censo electoral actual. De ser sancionada la reforma política, el escrutinio de las elecciones de octubre iniciaría el mismo día de las votaciones. Las delegaciones de Cundinamarca y Meta avanzan en los preparativos con miras a los comicios de autoridades locales. En la madrugada del viernes 24 de junio, la Corte Constitucional declaró exequible la gran mayoría del articulado del proyecto de ley estatutaria de la reforma política que está a la espera de la sanción presidencial. Según lo que hemos conocido, 18 de los 57 artículos fueron eliminados. Este será nuestro tema a tratar en el día de hoy y para ello hemos invitado al set de Registra TV al doctor Alfonso Portela Herrán, registrador delegado en lo electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil. También nos acompañan en el auditorio un grupo de funcionarios de la entidad que participarán con sus inquietudes sobre el tema. Bienvenidos todos. Bueno, doctor Portela, ¿qué artículos de la reforma política fueron modificados y que podamos destacar? En cuanto a la registraduría y a la operación que tiene que ejecutar de aquí hasta el mes de octubre, varios artículos de vital importancia, como la inscripción de candidatos, la inscripción de ciudadanos, el escrutinio inmediato y uno muy importante, que es el de los resultados electorales, que deben ser entregados de forma inmediata, copia de las actas y debidamente escaneado todos los resultados de mesa a los diferentes actores políticos. Bueno, en el transcurso de este ejercicio que estamos haciendo y del programa vamos a ir explicando cada uno de ellos. Pero, ¿la Registraduría Nacional del Estado Civil hizo alguna sugerencia para esta reforma y que se le haya escuchado? El más relevante es el que tiene que ver con el escrutinio inmediato. Desde hace mucho tiempo se consideraba que no tenía sentido que el país tuviera que esperar entre el domingo y el martes para iniciar un proceso de escrutinio. En ese terreno se generaba toda suerte de especulaciones y también se prestaba para que fueran manipulados los documentos electorales, y se consideró que ya en pleno siglo XXI, donde las comunicaciones, el transporte es mucho más ágil, pues no tenía sentido iniciar el escrutinio el martes, y por esa razón inmediatamente concluye el proceso electoral, arranca el escrutinio. Doctor Portela, ahora veíamos que de los 57 artículos, 18 fueron eliminados y uno de ellos tenía que ver con el censo electoral. ¿Qué fue lo que pasó con ese artículo del censo electoral? ¿Cómo estaba y entonces finalmente cómo quedó? Pues la polémica en torno a ese artículo giraba debido a que consideraba como pertenecientes al censo a aquellas personas que hubieran participado en las últimas votaciones. Se dijo que eran las presidenciales primera y segunda vuelta. Algunos también consideraron que incluía las de las elecciones de Congreso, otros que no solo las de Congreso, atípicas y presidenciales. La Corte Constitucional consideró que era inconstitucional, digamos, generar esa franja entre los que votan y los que no votan. Y de una vez desechó esa parte de la normatividad, y el censo electoral continúa tal como está, y lo que aprobó es la forma como se deben inscribir los ciudadanos. ¿Y cómo sería entonces? ¿Existe una nueva forma para la inscripción? Digamos que lo que amplió en el tiempo el proceso de inscripción se centra mucho sobre la residencia, y lo que está explicando la norma es que la filosofía de la inscripción es el cambio de residencia, Claro. como que acentúa más el tema del abismo que existe entre la residencia electoral y la transhumancia electoral, que tanto daño le hace al proceso electoral. Claro, pero entonces, en caso de que sea sancionada por el presidente, ¿podrían iniciar un nuevo proceso de inscripción de cédulas con respecto a lo que usted está mencionando de que el tiempo se podría ampliar? No, la Corte fue prudente en este caso y se dio cuenta de que los tiempos con respecto a la ejecución del proceso electoral eran muy cortos, y estableció
que compete a la organización electoral tomar esa decisión de abrir la inscripción de ciudadanos. Nosotros creemos que ya el proceso con la legislación actual, antes de reforma, ya se cerró y no tendría ningún sentido volverlo a abrir y generar todo el caos que puede producir una nueva inscripción de ciudadanos, teniendo en cuenta de que ya la anterior nos dio 4 millones de inscritos. Sí. No sabríamos qué podría ocurrir en un nuevo proceso de inscripción y lo más difícil es que va a distorsionar toda la realidad del censo electoral. Y el censo electoral actualmente es de 30 millones de colombianos y se mantiene. Tenemos 31.600.000 y se inscribieron 4 millones. Eso no quiere decir que ahora vamos a pasar a 35, no. Generalmente de esos 4 millones casi en su totalidad, y es muy mínimo el nuevo, casi en su totalidad se trata de movimientos dentro del mismo censo. Porque la forma como está establecido el censo electoral para nosotros es de una forma muy dinámica, quiere decir que con el solo hecho de obtener la cédula de ciudadanía ya se tiene la pertenencia al mismo. Sí. Doctor Portela, nosotros hemos visto en los últimos meses, en las últimas semanas, hemos oído al Registrador Nacional del Estado Civil mencionar mucho una palabra que es ciclotimia, y esto refiriéndose al cambio de la normatividad para cada elección. ¿Esto es bueno o es malo? ¿Y la reforma política qué pretende? ¿Que esa ciclotimia no se dé? Digamos que es menos nociva en esta ocasión que en anteriores procesos, porque si bien es cierto va a impactar algunas cosas importantes dentro del evento electoral, no lo distorsiona, que es la parte que más nos preocupa, como cambiar las reglas de juego de un momento a otro cuando ya están circulando o se están ejecutando. En esta ocasión, digamos que la reforma hace una modificación, por ejemplo, en el caso de las inscripciones de los candidatos, pero es un juego de fechas y algunas que tienen que ver con el tipo de inscripción y de modificación. Hace mucha claridad en el tema de los grupos significativos de ciudadanos respecto de la recolección de firmas, lo que hablaba del escrutinio inmediato, el tema de las actas, el tema de la inscripción de ciudadanos, pero realmente la infraestructura no tiembla como para decir, arrancamos con estas reglas de juego y vamos a pasar a un nuevo escenario. Claro. Se preserva todo el tema del voto preferente, la forma como se vota, todo ese tipo de cosas, y eso le da tranquilidad al proceso. En caso de ser ya sancionada por el presidente de la República, de aquí en adelante, el resto de las elecciones, ¿ya podríamos decir que se tienen las reglas claras? ¿O podrían surgir otros cambios? ¿O ya esta reforma es lo que es? En esta transición, los tiempos de la reforma ya se agotaron, por lo menos en ese punto, y difícilmente uno puede revolver el calendario para poder generar esos tiempos, porque la elección no se va a correr del 30 de octubre. Ya. Entonces, ahí existe ese fenómeno de transición, el tiempo se agotó y la norma y algunas normas prevén esa posibilidad y la registraduría opta por mantener la legislación anterior en la medida de que no es posible aplicar ese artículo de la reforma. ¿Alguien de nuestro público tiene alguna inquietud? ¿Quieren preguntar? ¿Implementar la reforma política tiene algún costo? Tan pronto fue aprobada la reforma, o por lo menos fue la revisión constitucional por parte de la Corte, lo primero que hizo la registraduría, y ya venía desde antes haciendo esa revisión, ¿qué le cuesta a poderla implementar y poderla ejecutar? Sin tener en cuenta una apertura de inscripción de cédulas, sencillamente porque los tiempos no dan, le hemos solicitado al gobierno cerca de 100.000 millones de pesos para poder ejecutar parte de la reforma, inclusive no la totalidad de la reforma, sino los puntos principales de la reforma, poderlos ejecutar, cuesta cerca de 100.000 millones de pesos. Muy bien, vamos a hacer una pausa para nuestros primeros mensajes institucionales, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Nuestro tema de hoy es la reforma política y electoral que hasta hace poco fue declarada exequible por la Corte Constitucional. Tema que es explicado por el doctor Alfonso Portela Herrán, registrador delegado en lo electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Otro tema que ha sido de amplia discusión y que se ha puesto en tela de juicio es el de los escrutinios, que usted nos mencionaba ahora que era uno de los grandes cambios. ¿Qué es lo que dice esta política o esta reforma con respecto a este tema?
La principal, o sea, el espíritu de la modificación es que arranquen inmediatamente culmine Sí, el proceso como lo damos, electoral. que no era el martes, sino el domingo. Exactamente. Pero entonces los resultados como tal se los entregan a la ciudadanía. No, ¿Cuántos días son después? dos eventos de información. Los colombianos estamos acostumbrados que la noche de elecciones nos debemos acostar con resultados. Estos resultados es lo que nosotros hemos denominado preconteo, que en muchas discusiones se dice que es oficial, no es oficial y todo ese tipo de cosas. Se extraen de un documento oficial y obviamente se procesan y se informa a la ciudadanía. Al montarse el escrutinio inmediato, podría ocurrir, esto no es necesariamente cierto, pero podría ocurrir que terminen primero los escrutinios los jueces que el preconteo de la registraduría. En este evento van a haber dos situaciones paralelas. Estarán los preconteadores informando y todo el procesamiento electrónico de la información, y por el otro lado se estará el procedimiento de los escrutinios. Esto tiene mucho significado. Digamos que los resultados electorales de la noche de elecciones van a ser confirmados mucho más rápido por los jueces de la República, y también se va como que a suprimir un poco la manipulación del resultado. Acostumbra a decirse que una vez se obtiene el resultado de la noche de votación, a partir de ese momento comienzan a modificarse aquellos que están por fuera y aquellos que están tratando de sacar los que están dentro, todo ese tipo de cosas, y se teje toda suerte de especulación y en algunos casos podría ser hasta realidad. Había una costumbre también: los escrutadores tomaban como punto de partida el preconteo del domingo. Es decir, tomaban los resultados y empezaban a elaborar las actas de escrutinio sobre la base del resultado del domingo. Era lo que nosotros llamamos el punteo. Ahora no se puede hacer eso. El escrutador tiene que arrancar de cero, Otra vez, con las planillas que le corresponden, que son las actas que van en las bolsas y que están guardadas en las arcas triclave. cuando usted habla de planillas, ¿es la de 14? ¿Eso es? Sí, el formulario de Ajá. mesa, que es el que diligencia el jurado de votación, donde consigna los resultados. Entonces ya no va a tomar referencia del domingo, sino que es lo que va apareciendo y lo que va llegando en el momento de culminado el proceso electoral. La Registraduría Nacional del Estado Civil había tomado como la decisión o la medida por cuestiones de transparencia de publicar ese formulario de 14. Supuestamente eso no tiene como una base jurídica. ¿Qué va a pasar? ¿Lo van a seguir publicando o no? ¿Qué pasaría con este? Pues con ahora este la tema? reforma le puso base jurídica, porque en uno de los artículos dice que una vez concluido el escrutinio de mesa, se deben escanear las actas de esa mesa, y adicionalmente se debe una copia entregársela a los testigos electorales. Aquí operativamente es una situación: o se consiguen 11.000 fotocopiadoras todas versátiles Sí. y colocarlas dentro de los 11.000 puestos, o simplemente se fija en una cartelera los resultados de cada uno de los puestos de votación. Esto permite que el proceso de escaneo de las actas se acelere para poder cumplirle a la norma de una manera más, digamos, más puntual, en la medida de que considero yo que si se fija en una cartelera, las actas no durarán un minuto. El primero que se las lleve, pues no creo que se las preste a los demás para tomarle Claro. fotocopia. Entonces, coge más fuerza el hecho de obtener por la imagen las actas de escrutinio de las mesas. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a este tema? Adelante, vamos a pasarle el micrófono, por favor. Se piensa adoptar por parte de la Dirección de Censo un nuevo esquema para la depuración permanente, como establece dicho artículo, o seguirá manejándose el sistema de depuración periódica como funciona actualmente. El tema de la depuración del censo, doctor Portela. La depuración es permanente. Digamos que los procesos de depuración van encaminados primero a mantener dentro del censo electoral los que efectivamente tienen el derecho. Es más o menos la filosofía. Eso hace que la depuración sea un trabajo permanente. Digamos porque la operación simplemente consiste en tomar una base de censo
permanentemente estar extrayendo a aquellas personas que por alguna razón pierden los derechos o fallecen y estar alimentándolo de aquellos nuevos ciudadanos que adquieren ese derecho, o por vía de obtención del documento o por razones de inscripción. Eso se hace permanentemente en el censo. Las operaciones hay que cerrarlas para poder tener un tiempo para ejecutar el procedimiento técnico. Eso no lo quitó la Corte. La Corte, digamos, las incorporaciones de nuevos ciudadanos siguen manteniéndose con un corte de 4 meses, es decir, lo que la registraduría vino publicitando hace unos días, que hasta el 30 de junio los que ya habían cumplido los 18 años podían obtener el documento para que pudieran participar. Eso se mantiene y lo único que hizo fue extender el tema de la inscripción hasta 2 meses antes de las votaciones. Vamos a hacer una segunda pausa para mensajes institucionales, pero antes queremos recordarles que si quieren saber más sobre nuestras actividades, nos pueden seguir en Twitter en @registraduría o unirse a nuestra página de Facebook. Búsquenos como Registraduría Nacional. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Nuestro tema de hoy es la reforma política y electoral que hasta hace poco fue declarada exequible por la Corte Constitucional. Tema que es explicado por el doctor Alfonso Portela Herrán, registrador delegado en lo electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Doctor Portela, ¿qué pasa con el proceso de reclamación que nunca falta quien deba hacer alguna reclamación de acuerdo a esta nueva norma? Se mantiene. Inclusive una de las aspiraciones era que se replantearan las causales del artículo 192, sencillamente porque se han vuelto inaplicables. Los escenarios que obtienen los testigos electorales los están obteniendo por vía de jurisprudencia, y lo que se estaba pidiendo era hacer un vademecum de reclamaciones, actualizarlas para que se vuelvan efectivas. Bueno, hablamos de los escrutinios, que era una de las cosas a resaltar, que desde el comienzo lo estábamos mencionando. Pero el proceso de inscripción de candidatos, usted al comienzo nos mencionó que también era algo para resaltar. ¿Qué pasa entonces con esto, con la inscripción de candidatos? ¿Cuál es el cambio? Digamos que en el calendario regular, los que han podido revisar el calendario, la norma vigente antes de reforma política dice que la inscripción se cierra 55 días antes del proceso electoral. Días hábiles, esto nos da para el 10 de agosto. Como pueden observar ahí, no arranca, la norma vigente antes de reforma no dice cuándo arranca. Quiere decir que es posible que esté permanentemente abierto el proceso de inscripción. ¿Sí? Si un ciudadano se acerca en cualquier momento antes del 10 de agosto a pedir la inscripción, hay que hacer la inscripción de ese candidato si reúne los requisitos. La norma actual dice que durará un mes y comenzará 4 meses antes del proceso electoral. Esto nos daba junio 30, el arranque, y cerraba en julio 31. ¿Y quienes se inscriben con firmas también tienen esa misma fecha? Es más complejo. Con reforma es más complejo. Por eso hablábamos desde un comienzo de la transición. Pero vamos a evacuar primero los del 10 de agosto. La norma de la Ley 153 de 1887, que se mantiene vigente en algunos de sus artículos, establece que aquí, por ejemplo, que es aplicable a la reforma política o a la transición de la reforma política, y más o menos de manera resumida dice que los actos que comenzaron en la vigencia de una norma se terminan con esa norma. ¿Sí? Eso es básicamente. Entonces, si eso es así, ¿qué ocurre? La inscripción arrancó porque no tiene fecha de inicio, está permanentemente abierta y se cierra el 10 de agosto. El mes que establece la reforma política no se completa en su totalidad, es decir, lo acorta, pues, digamos, en casi 20 días, si la ley es sancionada la semana entrante, por decir algo. Entonces, lo que no se le puede coartar el derecho al ciudadano de tener los tiempos que la norma le permite. Entonces, no podríamos correr ese mes a una fecha diferente. Entonces, ¿qué aplicamos? La norma anterior, que es mucho más satisfactoria, o
le es favorable para los candidatos. Sí, y no estaríamos violando el derecho a la postulación, a elegir y ser elegido, todo ese tipo de cosas. Y prácticamente estamos diciendo que la inscripción, independientemente de que la reforma sea aprobada, iría hasta el 10 y la modificación hasta el día 18. Tiene una segunda modificación que no está en la ley actual, que va hasta el 30 de septiembre y que consiste cuando a un candidato resulta una inhabilidad sobreviniente o una situación no detectada al comienzo. Por ejemplo, un juez dicta una sentencia contra una persona que está inscrita y que cuando se inscribió no estaba sentenciada, o una sanción disciplinaria o algo que esté soportado en una decisión de una autoridad, y eso afecta e impacta inmediatamente la inscripción. Lo que la reforma quiso en ese momento es decir, hombre, el partido no puede perder esa oportunidad y ahí puede hacer una modificación solo en esos casos. Y lo reemplaza. Y lo reemplaza, exactamente. Hay otra estabilidad de la inscripción que tampoco lo contempla la norma actual, que en este momento una persona la inscribe a un partido, mañana lo saca y la persona simplemente quedó por fuera. En esta ocasión le dice, no señor, la primera inscripción tiene todo el peso jurídico y solo expresamente manifestando el partido lo puedo reemplazar dentro del periodo de inscripción, no de modificación, porque podían hacer inscripciones sucesivas antes de que se venciera el periodo y pasaba como la inscripción de cédula, valía la última, no, aquí vale la primera. Muy bien, ¿alguien más tiene preguntas? La registraduría publicó el calendario electoral en octubre. Por la reforma política, ¿no tendría algunas modificaciones? Modificar el calendario electoral. Digamos que en lo que hemos explicado en este momento, los temas de transición que impactarían directamente el calendario, tendríamos que hacer una aclaración del mismo en cuanto a la posibilidad de modificar una inscripción de la que hablaba del 30 de septiembre y el tema del escrutinio inmediato. Ya en el calendario que está publicado, pues habla de que arranca el martes, de que a los 8 días arrancan los departamentales, pues aquí todo el calendario de escrutinio se va a modificar porque se aceleraron los tiempos. Bueno, pues las delegaciones de los departamentos de Meta y Cundinamarca avanzan en los preparativos para afrontar con total éxito la jornada electoral del 30 de octubre. La Delegación Departamental de Cundinamarca, en cumplimiento del calendario electoral, ya hizo entrega a cada una de las 116 registradurías de los formularios E6 para dar inicio al proceso de inscripción de candidatos. Nosotros contamos pues en principio con nuestros 116 registradores y en algunas registradurías especiales que son 2, como son Soacha y Girardot, pues contamos en cada una más o menos con 6 funcionarios en Soacha, 5 en Girardot. De igual forma, esta delegación le ha informado a cada uno de los registradores municipales y especiales cuáles son los requisitos que debe cumplir todo candidato para su inscripción. Llenar en debida forma el formulario E6, suscribirlo y asimismo el candidato deberá suscribir la aceptación de la inscripción. Si el candidato no se encuentra en este momento en la registraduría donde está haciendo su inscripción, podrá hacerlo en cualquier otra registraduría del país y enviarlo dentro del plazo establecido. Deberá aportar el documento de identidad, igualmente deberá aportar una foto y cuando se trate de alcaldes y gobernadores deberá aportar el programa de gobierno. Y cuando se trate de inscripción por firmas es importante aportar las firmas y el logotipo del partido. Y igualmente es importantísimo que dentro de los 2 días hábiles siguientes a esa inscripción remitir las firmas al área de censo electoral para que allí se lleve el respectivo conteo y verificación de que las firmas cumplan con los requisitos que se ha señalado en las normas. Durante esta jornada, la registraduría ha solicitado el acompañamiento y vigilancia de entidades como la Procuraduría, la Veeduría y la Personería para el buen desarrollo del proceso. La Delegación Departamental del Meta ya tiene los primeros 2 candidatos inscritos para las elecciones del 30 de octubre. El 27 de mayo se inscribió un candidato por movimiento de firmas a Casilla de Segura Ya, que es un coronel retirado, y el día de ayer tuvimos en el municipio de Restrepo un candidato por aval, que es de Cambio Radical. Para las votaciones de autoridades locales, este departamento cuenta con un potencial electoral de 581.000 personas aptas para sufragar en 29 municipios. Villavicencio, su capital,
que cuenta con el 60% del potencial, 280.000 personas aptas para votar en 600 mesas. Tenemos 3 municipios unificados, que es Villavicencio, Acacías y Granada, y de resto municipios con un solo puesto de votación en su cabecera y los demás en los corregimientos. Actualmente, esta delegación está realizando el asesoramiento y capacitación a registradores, candidatos, representantes de partidos y movimientos políticos que participarán en la jornada electoral. De esta manera hemos llegado al final de una emisión más de Registra TV. Muchas gracias, doctor Portela, por habernos acompañado y aclararnos todo este tema de la reforma política. A nuestros invitados del público, 1000 gracias también por habernos acompañado y por todas sus inquietudes y sus preguntas.